estoy, acá estoy. Ahí está, a los años, Berito, Hola, Fabri, te veo después de muchos años. de prepandemia, sí, que Ah, es verdad. trabajábamos juntos en la UTP, ¿no? Y bueno, Verónica, Berito, como le digo yo, ella, ella era mi coordinadora del área, lo digo con mucho orgullo, ¿no? Sí, Porque hacía un súper buen trabajo, y ella es psicóloga como nosotros en MUF, ¿no? La mayoría. Pero lo que me parece interesante, Verito, de ti, y por eso es que te llamé para que puedas hablar en el taller, es que como psicóloga yo siento que tú has abierto varios caminos y has trabajado, has tenido experiencia en un montón de áreas, y ahora último yo conversaba contigo, ¿no? Por ahí que hemos mantenido el contacto y me comentabas lo que ibas haciendo. Entonces quería que nos cuentes un poco ese camino de cómo has ido pasando como de área en área, incluso desde antes de que te conozca, que creo que no hemos compartido mucho eso de cómo llegaste ahí, porque siento que a veces la psicología es una carrera que se ve como, bueno, el psicólogo y que atiende a pacientes en su terapia, ¿no? O de repente hacen talleres como este, pero creo que no se ve tanto la otra parte del trabajo que se puede hacer, que es algo más como lo que tú ahorita haces o en tu vida has hecho, ¿no? Entonces, primero quisiera que nos cuentes a todos cómo ha sido tu experiencia estudiando psicología, y tal vez que nos cuentes en tu caso particular por qué tú te decidiste a estudiar psicología, ¿no? ya. A ver, creo que yo soy una de las fieles creyentes o que uno ingresa a estudiar psicología porque quiere comprender un poco de su historia. Y creo que esa fue la razón por la cual ingresé a estudiar psicología. Quería comprender un poco de qué cosas de mi historia impactaban en la forma de cómo yo era. Y creo que aún me sigue interesando eso, aún cuando trato de identificar ciertos aspectos míos, me involucro mucho leyendo sobre eso, sobre cómo son algunas de mis reacciones, cómo soy en cuanto a personalidad, temperamento, ¿no? Y creo que eso me llama bastante la atención. Pero mi experiencia estudiando psicología fue todo lo contrario de lo que tal vez hago hoy o hice contigo incluso, ¿no? Lo que trabajamos, porque cuando estudié psicología lo que más amaba era leer, pero cuando pasaban ya las prácticas preprofesionales, la práctica de psicología educacional fue aquella que detesté. Dije, como no voy a ser educacional por nada del mundo, pero hoy en día soy educacional, amo ser psicóloga educacional y se me dio vuelta la historia, ¿no? Entonces, cuando yo salí de la carrera, y ahí eso me queda dos reflexiones muy importantes. Uno, que tal vez la mirada hacia la psicología educativa, educacional, es muy reduccionista, muy del enfoque de los psicólogos educativos trabajamos solo en colegios, cuando no es así, tenemos un ámbito mucho más amplio de trabajo. Y otro, que las experiencias que pasamos como parte del proceso educativo en la universidad, no tendrían por qué definir nuestra proyección profesional. ¿Ya? Y creo que eso es algo muy importante que uno tiene que considerar, porque a veces tus prácticas pre-profesionales como profesionales no van a definir a lo que luego probablemente te vayas a dedicar, ¿no? Incluso si empiezas un camino, puede cambiar luego más adelante en otras cosas como cambió en el mío. Entonces, inicié trabajando organizacional y me di cuenta que tampoco me gustaba. Entonces, me salí del área educacional y empecé a ser educativa desde el área de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, pero en contextos de educación superior, universidades, institutos y universidades. Y ahí fue cuando tú y yo nos encontramos, porque ya estaba como que a la mitad de ese proceso de aprender, en cuanto no trabajé en lo mucho que se dice que trabaja un psicólogo educacional como en colegios, ¿no? Sino de frente fui a trabajar en universidades y tampoco lo hice atendiendo a estudiantes, sino lo hice desde el diseño de experiencias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Desde el diseño de carreras, ¿no? Claro, y Entonces, quisiera que sí que nos cuentes un poco, ¿no? Cómo es eso del diseño de carreras, pero también quisiera tenerme un poco en esa parte de tu historia
de pues que entras a psicología y dices detesto educacional y luego te encanta y te vas a organizacional. Creo que encima hay un componente más porque tú eres de Puno, ¿no? Y creo que estuviste viviendo en Arequipa, luego te has venido a Lima, ahora estás en Chile. Sí. Entonces veo que tomas así un montón de decisiones y quisiera que nos cuentes, y a muchos de los chicos, cómo lidias con tal vez la angustia, ¿no? Porque es, pucha, me voy de Puno o Arequipa y va a estudiar algo y no sé si tengo la certeza, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de ir decidiendo, de ir viendo en el camino? Me imagino que has tenido que confiar también, ¿no? Sí, o sea, es un arriesgarse y o sea, si se da la oportunidad, como hace rato escuchaba la anterior a Sol, que estaba ahí hablando, eh, y creo que consiste mucho en arriesgarse, pero también analizar los recursos con los cuales cuentas, ¿no? Y además de preguntarte si aquello que te has planteado alcanzar mañana, lo que haces hoy te va a ayudar a alcanzarlo. Entonces, creo que eso es algo, la pregunta que yo siempre me he hecho todas las mañanas es, o sea, ¿lo que estoy haciendo hoy me va a ayudar a alcanzar a lo que quiero mañana? Si me está ayudando, vamos. Entonces sí, es una buena decisión. Pero si no, todavía estoy como indecisa, no me gusta, me cuesta levantarme y demás, entonces no, tengo que reprocesarlo. O sea, necesito hacer un cambio. Y tal vez creo que esa pregunta ha hecho que constantemente, o sea, no constantemente, pero haga saltos primero de ciudades dentro de Perú y ahora dentro de, ahora en países, ¿no? Y creo que es eso, es constantemente preguntarme si estoy en lo que, en las metas que me he trazado hacia más adelante, ¿no? Pero sobre todo el hecho de disfrutar, creo, lo que hago. O sea, hasta ahorita disfruto mucho, me encanta mucho lo que hago todos los días y eso es lo principal. Claro, y ahora sí me gustaría que nos cuentes un poco más qué es eso que haces y cómo se compara, ¿no? A esta rama de la psicología, por ejemplo, porque me parece interesante que traes porque tú conoces lo organizacional, lo educativo. ¿Cómo así te diste cuenta que lo organizacional no te gustaba? O sea, ¿qué fue el chip que un día te levantaste, te hiciste la pregunta y esto no me gusta y fuiste por lo educativo, ¿no? O sea, Eh, lo organizacional no me gustaba del tema de selección, convocatoria, hacer las entrevistas. Tal vez no era mucho de mi agrado, pero lo que sí me gustaba era diseñar capacitaciones. En eso, y creo que encontré el nexo con lo que hago o sigo haciendo hoy en día. De diseñar material de tal manera que otras personas puedan pasar por un proceso educativo y que gracias a ese proceso educativo desarrollen competencias, desarrollen habilidades, desarrollen conocimientos. Y creo que esa fue la razón por la que me ubiqué más en psicología educacional, pero desde el área de diseño instruccional, diseño curricular, ¿no? Porque el diseño curricular justamente consiste eso. Si yo diseño una carrera, empiezo planteando cuál es el perfil del profesional al cual voy a formar con este proceso, metodologías que voy a utilizar. Después de eso voy a decantar en competencias. Esas competencias se van a desintegrar en indicadores. Esos indicadores van a caer en cursos. Esos cursos se van a lograr gracias a logros de aprendizaje. Eso se va a desarrollar por metodologías de aprendizaje, estrategias, actividades y finalmente la evaluación, ¿no? Y que vuelve a subir para que yo pueda comprobar si ha alcanzado esos logros, competencias y finalmente perfil del estudiante, ¿no? De ese profesional. claro, o Entonces, sea, ese proceso me encanta. es toda esa chamba y justo la semana pasada y esta semana los chicos del taller acá están con una tarea de investigar todos los cursos de la carrera que les interesa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú estás de atrás? O sea, no es que el curso está ahí porque, bueno, pues, pongamos, ¿no? Sino, o No. sea, tú estás detrás de ese diseño, de esa pensada, por qué ese Ujú, curso, por qué en ese momento, ujú, y es como exacto. tú dices, esto diseñar, ¿no? Nosotros en este modelo de orientación vocacional vemos pues la vocación como
estos verbos y sustantivos. Y entonces tú puedes decir que uno de los verbos que te llama la atención siempre es diseñar, ¿no? Que fue lo que me Sí. comentas que descubriste. O sea, pasa diseñando. Y cómo eso ahora te ha llevado a irte hasta Chile, ¿no? Porque ahora me decías una frase que me llamó la atención cuando estábamos hablando, me decías que tú te habías propuesto que te paguen por estudiar, ¿no? Sí. Entonces, Ajá. quisiera saber de dónde nace, porque siento que otro de tus verbos también puede ser el aprender, ¿no? O sea, es Mm, un perfil de psicóloga bien distinto a lo que usualmente vemos, que es, pues, de hacer terapia, ¿no? Sino, tú intentas diseñar, aprender. ¿Cómo así has descubierto esta otra parte de... mm, mm. Me encanta lo que acabas de definir, o porque tal vez yo no lo he definido así, pero es cierto que mis verbos principales son mucho el diseñar. Tengo que hacer cosas que estén involucradas con el diseño y que el aprendizaje esté involucrado sí o sí. Hoy en día estoy estudiando mi doctorado acá en Chile, que es un doctorado en ciencias del desarrollo. Y y creo que cuando hablaba con mi mamá mucho más, cuando estaba en el proceso de formación en la universidad y demás, me decía, pero ¿en qué quieres trabajar? Porque yo no sabía a qué al final quería dedicarme como psicóloga, ¿no? Y le decía, ¿y si sigo estudiando? Porque me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta estar leyendo, haciendo mis cuadernos y demás, eso me gusta mucho, ¿no? Y diseñar, tengo mucho el tema de que mis libros los vuelvo a diseñar en un material que yo lo pueda entender, como gráficos o mis fichas y cosas así, eso me encanta, ¿no? Entonces le decía, si encuentro un trabajo donde me paguen por seguir estudiando, yo voy a ser feliz, ¿no? Y hoy en día tengo de alguna manera eso, no tengo una beca que solo me dice estudia y nada más, y te vamos a pagar por estudiar y por estos 4 años, ¿no? Estudia o sea, los cursos que me pone la universidad, pero además estudia aquello que te interesa, o sea, el nicho de investigación del cual quieres hacer tu línea de carrera y ponte a estudiar y plantea investigaciones, porque la investigación al final es estudiar, estudiar y luego plantear hipótesis y mandarlos a la realidad a ver si son comprobadas o no y demás, ¿no? Entonces, me encanta lo que hago y además sigo enseñando, entonces diseño cursos que sigo diseñando, de que sea un proceso lo más atractivo posible para mis estudiantes de la carrera de psicología y a la vez yo sigo estudiando. Y eso es un proceso cíclico, porque yo estudio, pero tengo ambos roles, de estudiante y también de docente. Cuando estoy de estudiante trato de absorber lo más que puedo y cuando estoy como docente trato de retroalimentarme y estar en ese proceso constante con ellos de aprender también, ¿no? Entonces, creo que está bastante unido con lo que tú me dices. Diseñar, aprender es lo que hoy hago y es lo que me apasiona un montón. Claro, y es, o sea, todo un proceso que se va retroalimentando. O sea, tú estás aprendiendo, tú estás enseñando, y, pero claro, o sea, uno cuando sale de la universidad o cuando va a estudiar, no se imagina, pues, o sea, pucha, que me van a, hay esta carrera, o sea, esta línea donde me pueden pagar por estudiar o por ser investigador, ¿no? Y se va mucho con un perfil que nosotros le llamamos el buceador, ¿no? Que tiene estos verbos, como tú has mencionado, aprender, investigar, ¿no? Ujú. Que, que también son bien presentes en la psicología, solo que tal vez hay dos aspectos, ¿no? Uno que está más pegado al hacer la terapia, ¿no? A la ayuda y otro al investigar. Y algo que me parece eh, bien valioso también de tu experiencia, Berito, es tú también, cuando trabajábamos juntos, estabas en un área como coordinadora, ¿no? Eso también, ¿cómo te hacía sentir? Porque tenías un rol así más directivo, ¿no? Era de gestión, o sea, ese también es un rubro que uno no se imagina en psicología, ni siquiera yo que también terminé por ahí, me imaginaba que existía, ¿no? O sea, coordinar, dirigir, yo pensé que iba a estar siempre en el taller, ¿no? ¿Cómo era esa experiencia también? ¿Cómo ha sido en tu caso de... Esa experiencia ha sido muy bonita, he aprendido un montón.
pero creo que llegó un momento en que volví a hacerme la pregunta si estaba haciendo lo que me gustaba, porque si bien aprendí mucho a trabajar en equipo con un equipo grande, con todos ustedes, a tener objetivos, a tener KPIs, a tener presupuesto del área, a hacer tantas cosas que en verdad no me imaginaba y aprendí un montón sobre gestión. Y de hecho, quienes eran mis jefes en ese entonces era como, haz una maestría en gestión y demás, ¿no? Y yo decía, realmente quiero esto, no, o sea, yo no me veo, por más que es muy atractivo esa línea de carrera de ser coordinadora, luego jefe y demás, es muy atractivo, ¿no? Muy atractivo desde el área de que uno ve muy rápido el crecimiento, además económicamente también es atractivo y demás, pero no, no me llenaba porque me estaba alejando cada vez más de lo que me gustaba. Mientras más me metía a hacer gestión, menos diseñaba los cursos, porque ya tenía gente que me ayudaba a diseñar, entonces yo tenía que gestionar, ¿no? Tenía que ver mi presupuesto, tenía que ver a la gente que se contrataba, tenía que ver sus líneas de carrera, tenía que reunirme con quienes eran mis asistentes directos para ver, preocuparme por ellos como también por su crecimiento, porque estaban aprendiendo también, era ver otras cosas, que sí me llenó en su momento, pero yo creo que llegué a un punto de decir, ya no estoy haciendo lo que me gusta. Y tú sabes que yo tomé ahí una decisión de hacerme a un costado y llegué, volví a estar, no en la nada, porque volví a quererme ingresar a enseñar nuevamente y empecé con un cursito, dije, bueno, otra vez empezar de abajo, ¿no? Otra vez empezar tal vez económicamente no muy bien porque solo tenía un curso a cargo, pero si esto me llena más de lo que estaba haciendo antes, entonces vamos, o sea, algo va a resultar bien de esto, ¿no? Entonces, el proceso de transición, el inicio yo creo que siempre es el más duro, pero después si estás en lo que te gusta, estás en tu flow, como dice Seth Mahalji, si estás en flow, esas cosas es por, o sea, salen solo, empieza a salir las cosas solitas, ¿no? Y de hacer un curso empezaron a ingresarme en otros cursos, de ahí me animé a hacer la maestría, como me encanta estudiar, me metí tanto en la maestría que me hice muy amiga de mis propias docentes, ellas también me empezaron a jalar a otros cursos, y ahí fue donde salió el tema del doctorado. Mis propias docentes fueron las que me recomendaron, me hicieron las cartas de recomendación, salió el doctorado, salió la beca, entonces dije, ya, o sea, están haciendo solo, entonces vamos, y tenía una velocidad de cómo se estaban dando las cosas que sentía que solo tenía que dejarme llevar porque estaba muy feliz, porque me gustaba mucho, entonces hoy en día estoy en eso, ¿no? Y hoy en día sigo, a pesar de que uno lo debe de considerar. Dentro de la carrera de psicólogo, uno también puede dedicarse a hacer investigación pura y que de esa investigación lo podamos llevar a la de el proceso de enseñanza-aprendizaje con las etapas rico en el salón, ¿no? Entonces, creo que somos muy idóneos, nuestra carrera es muy idónea para estar dentro de clase como parte de nuestra carrera, pero también dedicarnos a la investigación. Es, creo, una alternativa que uno debería de considerar, ¿no? Claro. Y ese es el tema, ¿no? O sea, que es bien amplia y a veces no se ve, ¿no? Por lo tan grande que es. Y por eso me parecía súper interesante, pues, Berito, tu historia que has estado en la gestión, en la organizacional, con los KPIs, en el aula, ¿no? Investigando. Y, y me encanta que lo digas con tanta lucidez, ¿no? Lo feliz que estás, ¿no? Después de este tiempo. Pero quisiera tal vez también que nos cuentes un poco cómo superaste estos momentos de salirte, pues, ¿no? De este trabajo seguro que te ofrecían, no te echaban luces, ¿no? Oye, tú dedícate a esto, sí, vas a subir y, y tú decides hacerte un costado
me imagino que has tenido que tú lidiar con esas angustias, ¿no? De qué herramientas viste tú para poder hacerlo. ¿Cuál fue para ti, digamos, si tuvieras que darle un consejo a los chicos, ¿no? Que también están en un momento de decisión, ¿no? Van a salir del colegio y están por apostar un poco en una carrera, ¿no? ¿O qué les podrías decir? Yo creo que toda decisión va a ser difícil, probablemente al inicio sea más difícil de lo que uno piensa. Y yo creo que he atravesado dos situaciones difíciles, tanto al momento que dejé un trabajo muy seguro en todo sentido para volver a reenfocar mi carrera, y otro fue cuando decidí irme del país, ¿no? Porque creo que yo era la persona que menos hablaba, no sé, yo imagino que todo el mundo probablemente tiene aquí amigos que dicen, sí, yo cuando termine la carrera o cuando termine el colegio me voy a ir del país. Muchos tienen ese plan dentro de su vida, cosa que yo no era una persona que veía así. Para mí estar en Perú era lo mejor y ese era mi plan. Pero ya que me salga una oportunidad de irme del país, em, fue repentino, fue contrariamente a todos los planes que tenía y me arriesgué. Y ambas situaciones han sido bastante difíciles. La primera yo creo que la supe transitar mejor porque tal vez lo único que había que me hizo tambalear un poco era lo económico, pero ahí pude apoyarme un poco, ver otras formas de cómo seguirme apoyando en lo económico y sobresalir de eso. Y también, de hecho, las preguntas que uno siempre se hace de ¿estaré tomando la mejor decisión? No, sí, pero creo que ya si ya la tomaste, tienes que asumir, o sea, tienes que asumir nomás ya las consecuencias que como adulto tomaste esa decisión, ¿no? Pero la siguiente, en venirme a Chile, a pesar de que tenemos el mismo idioma, probablemente al ser un país latinoamericano, la cultura no difiere mucho, para mí ha sido un choque bastante fuerte, bastante fuerte. Em, Tuve un proceso de adaptación muy fuerte hasta el punto de eh, necesitar apoyos ya más de tipo terapéutico y demás, porque no fue muy fácil mi adaptación, pero tampoco quería renunciar a lo que había aceptado. Entonces dije, no, o sea, yo con mis conocimientos de psicóloga decía ya, yo sé que estoy mal, yo sé que necesito apoyo y antes de renunciar, eh, voy a buscar ese apoyo que necesito. Necesito terapeuta, vamos por el terapeuta. Si aún necesito además un apoyo médico, vamos por el psiquiatra. Pero ningún estigma de que porque uno va al psiquiatra, porque va al psicólogo, es porque está loco y demás. No, vamos, yo no puedo seguir con esos estigmas, sino no voy a continuar con lo que yo quiero, ¿no? Entonces, inicié inmediatamente con terapia, con todo lo que yo necesitaba para continuar en esto que me estaba gustando por una parte, pero por otra parte no me estaba haciendo emocionalmente bien, ¿no? Entonces, creo que es constantemente, uno, de asumir lo que uno ha decidido y dos, de no echarte rápido hacia atrás, sino ver, analizar, ok, ¿qué me está pasando y qué necesito para transitar este momento difícil? Necesito levantar la mano y pedir ayuda, amigos, familiares, especialistas, ¿qué necesito? Y hacerlo, ¿no? Y no quedarse con, no estoy feliz, no me siento bien, ya renuncio antes de probar, antes de continuar a ver qué pasa con esto, ¿no? Y, Em, y me gustaría, sí, quedarme, ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría quedarme con ese mensaje porque en realidad es como nuestro objetivo del taller, más que los chicos puedan elegir la carrera, incluso es que no se queden pues con una resignación, ¿no? Nosotros le decimos la semilla de la no resignación y me parece genial que tú también lo menciones, que es, o sea, siempre estar cuestionándote si estás por el camino correcto y seguir tu vocación, ¿no? O sea, no decir, pucha, ya me metí a organizacional, ya fue, ¿no? O ya me metí acá y me ofrecen más sueldo y ya fue, no me gusta, pero así es la vida, ¿no? Sino estarse cuestionando y a veces Constantemente. uno que necesita ayuda a tomarla. Entonces, vamos a poner la pizarrita, Vero, para que te puedan dejar los chicos y las chicas sus mensajes y de repente por ahí algunas preguntas.
A ver, voy a poner la pizarrita por acá. Pero te agradezco mucho, Berito, que hayas podido venir, que hayas No, podido pues estar con nosotros, para los a ti, chicos, para Carlos. las chicas, y que hayas podido compartir toda tu experiencia en, en tu viaje, Berito. En tu No, viaje gracias. figurativamente, no de viaje porque te fuiste, sino yo en todo este viaje que has tenido, ¿no? Viaje por todos lados, literal y figurativamente, Sí, ¿no? Sí, es verdad. No, gracias a ti, en verdad. Creo que no me había planteado analizar eh, a través de las preguntas que me has hecho y me voy, en verdad, me voy a ir y lo voy a poner acá en la pizarra que tengo acá al frente donde siempre estoy poniendo mis mensajes y cositas así, que creo que mis verbos, como tú lo llamaste, que me parece un ejercicio genial, en verdad, de identificar cuáles son los verbos que te sí, mueven, ¿no? Es diseñar y aprender porque creo que esos son los verbos que me ayudan mucho a tomar decisiones. Si tiene que ver con diseñar o aprender, yo ahí estoy. Si no tiene que ver con eso es porque tal vez tengo que darle más vuelta a la idea. Así que me buenísimo. encantó lo que me acaba de decir y lo Y voy a anotar ahí para qué acordarme bueno. así. Y también pones, Vero, tus sustantivos, que es la otra parte de la vocación, ¿no? Que en tu caso sería, pues, ser humano, cursos, educación, pero también el baile, ¿no? Por ahí que me decías, ¿qué hago tú y Ah, yo sí. con los artistas? Pero tú también eres un artista, ¿no? Pero has sido parte de la Gran Candelaria, y Sí, todo o sea, eso. igual hay que ir por todas las partes de nuestro yo, ¿no? O sea, nuestro yo no solo consiste en aquello que en la profesión nos define, sino que tenemos otros aspectos que nos llaman la atención y que no necesitan por qué retrasarse o no hacerse mientras tú estás desarrollando tu carrera. Entonces, para mí es bailar. Yo tengo que seguir bailando donde sea que esté, en Perú, en Chile, en la China, no sé, yo tengo que seguir bailando. Entonces, tengo que seguir con mis pasiones por ambos lados, personales y profesionales, ¿no? Ok, buenísimo, Vero. Acá voy a Gracias, grabar Pablo. la pantallita y te la mando. Así que nada, Gracias. seguimos en contacto, Verito. Sí, claro que sí. Muchas gracias por invitarme. Chao, gracias. Chao, cuídense, chao.